Convicciones. Breves miradas a la verdad. El tesoro escondido de la Santa Misa de San Leonardo de Porto Mauricio. Es de fe que el valor de una misa es infinito, pero ese valor no se nos aplica a nosotros en su totalidad, sino en cierta medida según nuestras disposiciones. El mérito sobrenatural se valora, ante todo, por la virtud de la caridad, la intensidad del amor de Dios con que se realiza una acción determina el grado de su mérito. Pero hay dos clases de mérito, el de condigno, que se funda en razones de justicia, y el de congruo, que no se funda en razones de justicia ni tampoco en pura gratitud, sino en la libertad del que recompensa. Por tanto, dos acciones hechas con la misma intención y el mismo grado de caridad, aunque en justicia puede parecer que debe corresponderles el mismo mérito, en la práctica podrá haber un mérito muy desigual, porque congruamente Dios haya querido recompensarla más. Por eso, por la misa, porque en ella se ofrece la víctima más agradable a Dios, es por donde Dios nos concede mayores gracias. Ojalá todos sepamos aprovecharlas. Capítulo 1. Excelencia, necesidad y utilidades de la Santa Misa. Antes de comenzar, les diré que este santo sacrificio se llama misa, esto es, enviada, porque representa la legación que media entre Dios y el hombre. Pues Dios envía a su Hijo al altar, y de aquí la Iglesia le envía a su eterno Padre, para que interceda por los pecadores. Mucha paciencia se necesita para tolerar el contagioso lenguaje de algunos libertinos que con frecuencia se atreven a difundir proposiciones escandalosas que tienen sabor de muy pronunciado ateísmo y son un veneno para la piedad cristiana. Una misa más o menos, dicen, poco importa. Ya no es tan poca cosa oír misa los días de obligación. La misa de tal sacerdote es una misa de Semana Santa, y cuando lo veo acercarse al altar, escapo de la iglesia. Los que así se expresan dan bien a entender que en poco, mejor dicho, que en nada aprecian el adorable sacrificio de la misa. ¿Sabes lo que es en realidad la Santa Misa? Es el sol del mundo cristiano, el alma de la fe, el centro de la religión católica, hacia el cual convergen todos los ritos, todas las ceremonias y todos los sacramentos. En una palabra, es el compendio de todo lo bueno, de todo lo bello que hay en la Iglesia de Dios. Medita, pues, atentamente lo que voy a decirte en estas palabras para tu instrucción. Excelencia del santo sacrificio de la misa. Es una verdad incontestable que todas las religiones que existieron desde el principio del mundo establecieron algún sacrificio que constituyó la parte esencial del culto debido a Dios. Empero, como sus leyes eran o viciosas o imperfectas, también los sacrificios que prescribían participaban de sus vicios o de sus imperfecciones. Nada más vano que los sacrificios de los idólatras, y por consiguiente no hay necesidad de mencionarlos. En cuanto a los de los hebreos, aun cuando profesaban entonces la verdadera religión, eran también pobres e imperfectos, pues solo consistían en figuras. Infirma et gena elementa,
según expresión del apóstol San Pablo, porque no podían borrar los pecados ni conferir la gracia divina. El sacrificio, pues, que poseemos en nuestra santa religión es el de la Santa Misa, el único sacrificio santo y de todo punto perfecto. Por medio de él, todos los fieles pueden honrar dignamente a Dios, reconociendo su dominio soberano sobre nosotros y protestando al mismo tiempo su propia nada. Por esta razón el santo rey David le llama sacrificio de justicia, no solo porque contiene al justo por excelencia y al santo de los santos, o mejor dicho, a la justicia y santidad por esencia, sino porque santifica las almas por la infusión de la gracia y por la abundancia de dones celestiales que les comunica. Siendo, pues, este augusto sacrificio el más venerable y excelente de todos, y a fin de que te formes la sublime idea que debes tener de un tesoro tan precioso, vamos a explicar sucintamente algunas de sus divinas excelencias, porque para explicarlas todas se necesita otra inteligencia superior a la nuestra. El sacrificio de la misa es igual al de la cruz. La principal excelencia del santo sacrificio de la misa es que debe ser considerado como esencial y absolutamente el mismo que se ofreció sobre la cruz en la cima del Calvario, con esta sola diferencia, que el sacrificio de la cruz fue sangriento y no se ofreció más que una vez, satisfaciendo plenamente el Hijo de Dios con esta única oblación por todos los pecados del mundo, mientras que el sacrificio del altar es un sacrificio incruento, que puede ser renovado infinitas veces, y que fue instituido para aplicar a cada uno en particular el precio universal que Jesucristo pagó sobre el Calvario por el rescate de todo el mundo. De esta manera, el sacrificio sangriento fue el medio de nuestra redención, y el sacrificio incruento nos da su posesión. El primero nos franquea el inagotable tesoro de los méritos infinitos de nuestro divino Salvador. El segundo nos facilita el uso de ellos poniéndolos en nuestras manos. La misa, pues, no es una simple representación o la memoria únicamente de la pasión y muerte del Redentor, sino la reproducción real y verdadera del sacrificio que se hizo en el Calvario. Y así con toda verdad puede decirse que nuestro divino Salvador, en cada misa que se celebra, renueva místicamente su muerte sin morir en realidad, pues está en ella vivo y al mismo tiempo sacrificado e inmolado. En el día de Navidad la Iglesia nos representa el nacimiento del Salvador. Sin embargo, no es cierto que nazca en este día cada año. En el día de la Ascensión y Pentecostés, la misma Iglesia nos representa a Jesucristo subiendo a los cielos y el Espíritu Santo bajando a la tierra. Sin embargo, no es verdad que en todos los años y en igual día se renueve la ascensión de Jesucristo al cielo, ni la venida visible del Espíritu Santo sobre la tierra. Todo esto es enteramente distinto del misterio que se verifica sobre el altar, en donde se renueva realmente, aunque de una manera incruenta, el mismo sacrificio que se realizó sobre la cruz con efusión de sangre. El mismo cuerpo, la misma sangre, el mismo Jesús que se ofreció en el Calvario, el mismo es que al presente se ofrece en la misa. Esta es la obra de nuestra redención, que continúa en su ejecución, como dice la Iglesia. ¡Oh, qué maravilla! Pues dime, por favor, si cuando te diriges a la Iglesia para oír la Santa Misa, reflexionarás bien que vas al Calvario para asistir a la muerte del Redentor, ¿irías a ella con tan poca modestia y con un porte exterior tan arrogante? Si la Magdalena, al dirigir sus pasos al Calvario, se hubiera prosternado al pie de la cruz, estando engalanada y llena de perfumes, como cuando deseaba brillar a los ojos de sus amantes, ¿qué se hubiera pensado de ella? Pues bien, ¿qué se diría de ti
que vas a la Santa Misa adornado como para un baile? ¿Y qué será si vas a profanar un acto tan santo con miradas y señas indecentes, con palabras inútiles y encuentros culpables y sacrílegos? Yo digo que la inquietud es un mal en todo tiempo y lugar, pero los pecados que se cometen durante la celebración del santo sacrificio de la misa y en presencia de los altares son pecados que atraen sobre sus autores la maldición del Señor. Medítalo atentamente mientras que te manifiesto otras maravillas y excelencias de tan precioso tesoro. El santo sacrificio de la misa tiene por principal sacerdote al mismo Jesucristo. Imposible parece poderse hallar una prerrogativa más excelente del sacrificio de la misa que el poder decir de él que es no solo la copia, sino también el verdadero y exacto original del sacrificio de la cruz. Y sin embargo, lo que lo realza más todavía es que tiene por sacerdote un Dios hecho hombre. Es indudable que en un sacrificio hay tres cosas que considerar: el sacerdote que lo ofrece, la víctima que ofrece, la majestad de aquel a quien se ofrece. He aquí, pues, el maravilloso conjunto que nos presenta el santo sacrificio de la misa bajo estos tres puntos de vista. El sacerdote que lo ofrece es un hombre Dios, Jesucristo. La víctima ofrecida es la vida de un Dios, y aquel a quien se ofrece no es otro que Dios. Aviva, pues, tu fe, y reconoce en el sacerdote celebrante la adorable persona de nuestro Señor Jesucristo. Él es el primer sacrificador, no solamente por haber instituido este sacrificio y porque le comunica toda su eficacia en virtud de sus méritos infinitos, sino también porque en cada misa Él mismo se digna convertir el pan y el vino en su cuerpo y sangre preciosísima. Ve, pues, cómo el privilegio más augusto de la Santa Misa es el tener por sacerdote a un Dios hecho hombre. Cuando consideras al sacerdote en el altar, ten presente que su dignidad principal consiste en ser el ministro de este sacerdote invisible y eterno, nuestro Redentor. De aquí resulta que el sacrificio de la misa no deja de ser agradable a Dios, cualquiera que sea la indignidad del sacerdote que celebra, puesto que el principal sacrificador es Jesucristo nuestro Señor, y el sacerdote visible no es más que su humilde ministro. Así como el que da limosna por mano de uno de sus servidores es considerado justamente como el donante principal, y aun cuando el servidor sea un pérfido y un malvado, siendo el Señor un hombre justo, su limosna no deja de ser meritoria y santa. Bendita sea eternamente la misericordia de nuestro Dios por habernos dado un sacerdote santo, santísimo, que ofrece al Eterno Padre este divino sacrificio en todos los países. Puesto que la luz de la fe ilumina hoy el mundo entero, sí, en todo tiempo, todos los días y a todas horas, porque el sol no se oculta a nuestra vista, sino para alumbrar a otros puntos del globo. A todas partes, por consiguiente, este sacerdote santo ofrece a su eterno Padre su cuerpo, su sangre, su alma, a sí mismo, todo por nosotros, y tantas veces como misas se celebran en todo el universo. ¡Oh, qué inmenso y precioso tesoro! ¡Qué mina de riquezas inestimables poseemos en la Iglesia de Dios! ¡Qué dicha la nuestra si pudiéramos asistir a todas esas misas! ¡Qué capital de méritos adquiriríamos! ¡Qué cosecha de gracias recogeríamos durante nuestra vida! ¡Y qué inmensidad de gloria para la eternidad! Asistiendo con fervor a tantos y tan santos sacrificios. Pero,
¿Qué digo asistiendo? Los que oyen la Santa Misa no solamente desempeñan el oficio de asistentes, sino también el de oferentes. Así que con razón se les puede llamar sacerdotes. El celebrante es, en cierto modo, el ministro público de la Iglesia, pues obra en nombre de todos. Es el mediador de los fieles y particularmente de los que asisten a la Santa Misa, para con el sacerdote invisible, que es Jesucristo nuestro Señor, y justamente con Él ofrece al Padre Eterno, en nombre de todos y en el suyo, el precio infinito de la redención del género humano. Sin embargo, no está solo en el ejercicio de este augusto misterio. Con él concurren a ofrecer el sacrificio todos los que asisten a la Santa Misa. Por eso el celebrante, al dirigirse a los asistentes, les dice: Orate, frates. Orad, hermanos, para que mi sacrificio, que también es el vuestro, sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Por estas palabras nos da a entender que, aun cuando Él desempeña en el altar el principal papel de ministro visible, no obstante, todos los presentes hacen con Él la ofrenda de la víctima santa. Así pues, cuando asistes a la misa, desempeñas en cierto sentido las funciones de sacerdote. ¿Qué dices ahora? ¿Te atreverás todavía de aquí en adelante a oír Santa Misa sentado desde el principio hasta el fin, charlando, mirando a todas partes, o quizás medio dormido, satisfecho con pronunciar bien o mal algunas oraciones vocales, sin fijar la atención en que desempeñas el tremendo misterio de sacerdote? Ah, yo no puedo menos de exclamar: oh mundo ignorante, que nada comprendes de misterios tan sublimes. ¿Cómo es posible estar al pie de los altares con el espíritu distraído y el corazón disipado, cuando los ángeles están allí temblando de respeto y poseídos de un santo temor a la vista de los efectos de una obra tan asombrosa? El sacrificio de la misa es el prodigio más asombroso de cuantos ha hecho la omnipotencia divina. ¿Te admirarás acaso de oírme decir que la Santa Misa es una obra asombrosa? Tan poca cosa es a tus ojos la maravilla que se verifica a la palabra de un simple sacerdote. Que lengua de hombres, ni aun de ángeles, podrá explicar jamás un poder tan ilimitado. ¿Quién hubiera podido concebir que la voz de un hombre, que ni aun puede sin algún esfuerzo levantar una paja, debería estar por gracia dotada de una fuerza tan prodigiosa que obligase al Hijo de Dios a bajar del cielo a la tierra? Este es un poder mucho mayor que el de trasladar los montes de un lugar a otro, secar el océano o detener el curso de los astros. Este es un poder que de algún modo rivaliza con aquel primer fiat, por medio del cual sacó Dios el mundo de la nada, y que parece aventajar en cierto sentido al otro fiat, por el cual la Santísima Virgen recibió en su seno al Verbo Eterno. Con efecto, la Santísima Virgen no hizo más que suministrar la materia para el cuerpo del Salvador, que fue formado de su substancia, es decir, de su preciosísima sangre, pero no por medio de ella. Mientras que la voz del sacerdote, en cuanto obra como instrumento de nuestro Señor Jesucristo, en el acto de la consagración reproduce de una manera admirable al hombre Dios, bajo las especies sacramentales, y esto tantas cuantas veces consagra. El beato Juan el Bueno de Mantua, con un milagro hizo conocer en cierto día esta verdad a un ermitaño, compañero suyo. No podía éste comprender que la palabra del sacerdote fuese bastante poderosa para convertir la substancia del pan y del vino en el cuerpo y sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y lo que aún es más lamentable, cedió a las sugestiones del demonio. Tan pronto el venerable siervo de Dios se apercibió del gravísimo error de su compañero,
lo condujo cerca de una fuente, de la que sacó un poco de agua que le hizo tomar. El ermitaño, después de haberla bebido, declaró que jamás había gustado un vino tan delicado. Pues bien, le dijo entonces el siervo de Dios: ¿veis lo que significa este prodigio? Si por mi mediación, y eso que no soy más que un miserable mortal, la virtud divina ha mudado el agua en vino, ¿con cuánta mayor razón debéis creer que por medio de las palabras del sacerdote, que son las palabras del mismo Dios, el pan y el vino se conviertan en el cuerpo y sangre de nuestro Señor Jesucristo? ¿Quién, pues, se atreverá a fijar límites a la omnipotencia de Dios? Esto bastó para ilustrar a aquel afligido solitario, quien, alejando de repente todas las dudas que atormentaban su alma, hizo una austera penitencia de su pecado. Tengamos fe, pero fe viva, y confesaremos que son innumerables las maravillosas excelencias contenidas en este adorable sacrificio. Entonces, no nos asombremos viendo renovarse a cada instante, y en mil y mil lugares diversos, el prodigio de la multiplicación de la humanidad del Salvador, por lo cual goza de una especie de inmensidad no concedida a ningún otro cuerpo y reservada a ella solo en recompensa de una vida inmolada al Altísimo. Esto es lo que el demonio, hablando por boca de una obsesa o endemoniada, hizo comprender a un judío incrédulo, valiéndose de una comparación material y ordinaria. Encontrábase este judío en una plaza pública con otras muchas personas, entre las cuales estaba la obsesa, cuando vio pasar a un sacerdote que, seguido de una numerosa comitiva, llevaba a un enfermo el sagrado viático. Todos se arrodillaron al instante para adorar al Santísimo Sacramento. Pero el judío permaneció inmóvil y no dio la menor señal de respeto. Apercibióse de ello la obsesa, se levantó con ira y, dando al judío un fuerte bofetón, le quitó con violencia su sombrero. «Desgraciado», le dice, ¿por qué no rindes homenaje al verdadero Dios que está presente en este divino sacramento? «¿Qué verdadero Dios?», replicó el judío. «Si así fuese, pudiera decirse que había muchos dioses, puesto que cuando se celebra la misa hay uno en cada altar». Al oír estas palabras tomó la obsesa una criba y, poniéndolo enfrente del sol, le dijo al judío que mirase los rayos que pasaban por medio de los agujeros, y enseguida añadió: «Dime, judío, ¿son muchos los soles que atraviesan esta criba, o no hay más que uno?». El judío contestó que solo había uno, no obstante la multiplicación de rayos. «¿Por qué te asombras, pues?», repuso la obsesa, «de que un Dios hecho hombre, aunque uno, invisible e inmutable, se ponga por un exceso de amor real y verdaderamente presente bajo los velos del sacramento y sobre muchos altares a la vez?» Esta reflexión fue bastante para confundir la perfidia del judío, que se vio obligado a confesar la verdad de la fe. Oh fe santa, necesitamos un rayo de tu luz para repetir con fervor: ¿quién se atreverá jamás a fijar límites a la omnipotencia de Dios? Aviva, pues, mucho tu fe, y confesarás que este divino sacrificio es el milagro de los milagros, la maravilla de las maravillas, y que su principal excelencia consiste en ser incomprensible a nuestra débil inteligencia. Y lleno de asombro, di una y mil veces: «¡Ah, qué gran tesoro! ¡Cuán inmenso es!». Te convencerás, sin duda, en vista de la suprema necesidad que tenemos de este santísimo sacrificio.
Convicciones. Breves miradas a la verdad.